Queridos amigos, ¿cómo están? Aquí, Urantia, Toronto, en español. José Illescas los saluda. Hoy día 12 de febrero 2025. Damos inicio a nuestra sesión número 145 de lectura y estudio del libro de Urantia, versión 2021. Entramos a un nuevo documento, el documento 81, el desarrollo de la civilización moderna. Esperamos terminarlo hoy día, si no, lo completaremos la próxima semana, que empieza en la página 900, primer párrafo. Bien, como siempre, vamos a ponernos en manos del Padre, eh, dándole la bienvenida a Gloria Rodríguez. Glorita, bienvenida. Vamos a agregarla aquí en la lista de lectoras. Bien, amado Padre Celestial, Perdón, damos perdón. gracias por reunirnos. Te damos gracias por esta maravillosa revelación. Te damos gracias por estar todos juntos con mucha sed, con mucha hambre de verdad, de tus verdades reveladas en estos documentos. Te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos asimilarlas y poderlas transmitir a nuestros hermanos. Te pedimos por este mundo para que vaya evolucionando hacia la luz, vaya saliendo de los problemas, de tantos problemas sociales, de tantas guerras, de tantas dificultades y sobre todo de tanta oscuridad espiritual, mm, que en este tiempo de corrección se iluminen las mentes y se acerquen a ti, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, Cristo Miguel. Amén. Amén. Bien, vamos a compartir el libro sin más dilación y le damos la palabra a Mayra. A ver, nos dicen si ya se ve y si el tamaño de letra está adecuado. Ujú. Muy bien. Ok. No veo, bueno, Mm, el título nada más es lo que veo hasta ahora. Vamos a ver. ok. Estas son unas lindas láminas de Mundo Orantia. Les recomiendo ese sitio web. Ujú. Mm. Muy bien. Adelante, Mayrita. Los ¿Cuál dos es el primeros título que no párrafos. lo, cuál es el título que no lo veo? Aquí está. Oh, el desarrollo de la civilización moderna. A pesar de los altibajos que trajo consigo el malogro de los planes de mejoramiento del mundo proyectados en las misiones de Caligastia y de Adán, la evolución orgánica básica de la especie humana siguió llevando a las razas hacia adelante en la escala del progreso humano y del desarrollo racial. Es posible retrasar la evolución, pero no detenerla. ¿Quiera que lea el próximo? Y por favor, estos dos párrafos son la introducción. La influencia de la raza violeta, aunque menos numerosa de lo planeado, produjo un avance en la civilización desde los días de Adán y muy superior al progreso realizado por la humanidad en toda su existencia anterior de casi 1 millón de años. Muy bien. Ok. Entonces, esta es una breve introducción. Perdón, vamos a abrirle a Marlene. Ha entrado Glorita, entra Marlene. Hola Marlene, bienvenida. ¿Está por ahí? Quiero ver si ha abierto. Hola Marlene. Buenas Bien, tardes. justo empezando. Ok, bien amigos. Este es un nuevo documento redactado por un arcángel de Nevadón. Bien, el último para ser exacto. El primer documento entregado por un arcángel fue el documento 33, recuerden ustedes, sobre la administración del universo local de Nevadón. Este documento, junto con el 35, los hijos divinos de los universos locales, son redactados por el jefe de los arcángeles del universo local de Nevadón. Luego, en la segunda parte del libro, leímos los documentos 41, 44, 46 y 48, redactados también por arcángeles de Nevadón, ¿no? Y en esta tercera parte del libro hemos leído los 5 últimos documentos redactados por arcángeles. No son
el mismo arcángel. Son diferentes arcángeles que han narrado estos documentos y todos con perfecta coherencia. Em, el 77, claro, del 77 al 81, que es el actual, son los últimos ya redactados por arcángeles y ya no hay más documentos redactados por arcángeles en el resto del libro. ¿Mm? Bien, en esta breve introducción se nos habla que a pesar del fracaso del príncipe y de la misión adánica, em, la evolución orgánica de la especie humana continuó, ¿no? Su progreso y su desarrollo racial. La evolución puede ser retardada, nos dicen, pero nunca se detiene, nunca puede ser detenida. Finalmente nos dice que lo poco de sangre violeta que recibió la especie humana bastó para que la civilización en los últimos 37.000 años evolucionara muchísimo, mucho más de lo que lo había hecho en casi 1 millón de años antes de la llegada de Adán. Ok, entramos en materia entonces. Renato, nos lees los primeros dos párrafos, por favor. Durante unos 35.000 años después de los días de Adán, la cuna de la civilización estuvo en el sudoeste de Asia. Se extendía desde el valle del Nilo hacia el este, ligeramente hacia el norte, a través del norte de Arabia, pasaba por Mesopotamia e incluía Turquestán. El clima fue el factor decisivo para el establecimiento de la civilización en esa zona. Fueron los grandes cambios climáticos y geológicos del norte de África y el oeste de Asia los que pusieron fin a las primeras emigraciones de los adanitas, pues la expansión del Mediterráneo les bloqueó el paso hacia Europa y desvió la corriente migratoria hacia el norte y hasta el Turquestán. Estas elevaciones de tierra y los cambios dinámicos climáticos asociados concluyeron hacia el año 15.000 antes de Cristo, y para entonces la civilización languidecía en un punto muerto mundial, salvo en lo que respecta a los fermentos culturales y las reservas biológicas de los anditas. Pero estos seguían confinados al este por las montañas de Asia y al oeste por la expansión de los bosques de Europa. Muy bien. Miren ustedes, en esta primera sección nos hablan de la cuna de la civilización, ¿no? Nos dicen que el clima de la Mesopotamia, del norte de Egipto, del norte de Arabia y Medio Oriente hacia el Turquestán fue el factor determinante para que la cuna de la civilización se estableciera allí por casi 35.000 años. Cuando cambiaron las condiciones climáticas, el hombre eurasiático se vio obligado a abandonar la caza y dedicarse a actividades más avanzadas, como la agricultura y el pastoreo. Recuerdan que el Sahara era un amplio pastizal, acá lo vemos, pero ya convertido en desierto, ¿no? Y cuando los vientos húmedos, nos dicen, se desplazaron al norte, de eso hace 15.000 años, llenaron a Europa de hermosos bosques. El mar Mediterráneo se expandió, ustedes saben que eran dos lagos. Se elevaron las tierras al este, o sea, en esta zona que se llama Levante, ¿no? Y los adanitas quedaron un poco confinados al norte y este de Turquestán, impedidos de emigrar a Europa. Lo mismo había pasado al oeste de Asia y los anditas se quedaron encerrados entre las montañas del Asia al este y los bosques europeos por el oeste. A ver, ¿qué más nos cuentan? Todos estos factores climáticos determinaron, ¿no? Cómo se va extendiendo la civilización. Mario no lee. José Luis, por favor, La léelo. evolución, la evolución Sí. climática estaba a punto de lograr lo que ningún otro factor había conseguido hasta entonces: obligar al hombre euroasiático a abandonar la caza por actividades agrícolas y ganaderas más avanzadas. La evolución podrá ser lenta, pero es enormemente efectiva. El hecho muy frecuente de que los primeros agricultores emplearan esclavos hizo que el labrador fuera menospreciado en su día por cazadores y pastores. La agricultura se consideró durante mucho tiempo como una actividad inferior,
De ahí la idea de que el trabajo de las tierras, una maldición cuando es la más grande de todas las bendiciones, incluso en tiempos de Caín y Abel, los sacrificios de ganado se tenían en mayor estima que las ofrendas de la agricultura. La evolución del hombre de cazador a agricultor se produce normalmente tras una etapa de transición como pastor. Esto ocurría también entre los anditas, aunque en muchos casos la exigencia evolutiva de la necesidad climática hizo que tribus enteras pasaran directamente de cazadores a prósperos agricultores, pero este fenómeno de transición directa de la caza al cultivo Ok. de Ah, la tierra solo se dio en las regiones donde la mezcla racial contenía una importante proporción de sangre violeta. ok, miren ustedes qué interesante. Durante miles de años se consideró que el trabajo de la tierra era una ocupación inferior o una maldición inclusive, y que era más apreciada la ofrenda de un pastor que la de un agricultor, ¿no? Desde los tiempos de Caín y Abel, nos dicen. ¿Se acuerdan? Caín era agricultor y Abel era pastor. Y esto se debía a que el trabajo duro de la tierra lo hacían los esclavos. Pero el revelador nos dice que el trabajo de la tierra es la bendición más grande, ¿no? Es la más grande de todas las bendiciones. Bien, la evolución del hombre fue de cazador a agricultor pasando por pastor, pero en el caso de los anditas o los pueblos con un alto aporte de la raza violeta, nos dicen, pasaron directamente de cazadores a prósperos agricultores. Ok, seguimos. Gloria, por favor, nos lee los tres siguientes. Al observar la germinación de semillas humedecidas accidentalmente o puesta en las tumbas como alimento para los difuntos, los pueblos evolutivos, en especial los chinos, aprendieron pronto a plantar semillas y cosechar sus frutos. Pero por todo el suroeste de Asia, en los fértiles lechos fluviales y las llanuras adyacentes, los anditas estaban aplicando las técnicas agrícolas perfeccionadas que habían heredado de sus antepasados, dedicados en su día a la agricultura y la horticultura dentro de los límites del segundo jardín. Durante miles de años, los descendientes de Adán habían cultivado en todas las tierras altas de la frontera superior de Mesopotamia las variedades de trigo y cebada, tal como habían sido mejoradas en el jardín. Allí se encontraban y comerciaban y se relacionaban socialmente los descendientes de Adán y de Adamson. ¿Continuó? Sí, este es el último, me Sí, parece. como consecuencia de Sí. estos cambios forzosos de las condiciones de vida, una parte importante de la raza de alimentación omnívoro. La dieta combinada de trigo, arroz y hortalizas con la carne de los rebaños marcó un gran paso hacia adelante en la salud y el vigor de esos pueblos antiguos. Ujú. Ya, a ver, nos quedamos con esta ilustración. Miren, nos dicen que los chinos aprendieron muy rápido el cultivo de las semillas por una paciente observación, como dicen, paciencia oriental, ¿no? Pero los anditas llevaron a cabo técnicas agrícolas perfeccionadas que habían heredado de sus antepasados en el segundo jardín, ¿recuerdan? Bien, los descendientes de Adán habían cultivado trigo y cebada durante miles de años y comerciaban con los descendientes de Adamsón, quienes se habían asentado en las tierras altas del norte mesopotámico, como recordarán. Debido a los cambios climáticos, la alimentación de la mayor parte de la población se volvió omnívora, ¿no? O sea, comían de todo, comían trigo, arroz, legumbres y también comían carne de los rebaños, lo cual, dice, marcó un gran paso hacia el vigor y la salud de esos pueblos antiguos. Muy bien, seguimos. Marlene, nos lees por favor los dos siguientes párrafos. Marlene está por ahí, creo que ha salido, no sé, no la veo. Si no está Marlene, pasamos a Mayra, por favor.
Dos, los instrumentos de civilización. El crecimiento de la cultura se basa en el desarrollo de los instrumentos de civilización. Los instrumentos que el hombre utilizó en su ascenso desde el salvajismo fueron efectivos en la medida exacta en que se liberaron las capacidades humanas de llevar a cabo tareas más elevadas. Vosotros que vivís ahora en un entorno de cultura en ciernes y de progreso incipiente en materia social, que incluso tenéis algo de tiempo libre para pensar sobre la sociedad y la civilización, no debéis perder de vista que vuestros antepasados primitivos tenían poco o ningún tiempo de ocio que dedicar a las reflexiones serias y al pensar social. Ok, ok, ok. Bien, de estos dos primeros párrafos podemos inferir que los instrumentos de la civilización son los elementos básicos que permiten al hombre salir del estado salvaje, de la lucha por el alimento y la supervivencia, y liberar sus capacidades para actividades más elevadas, como pensar acerca de la civilización, meditar y reflexionar. Es decir, no pasarse todo el tiempo de su vida sin simplemente mantener su existencia. Bien, y a continuación nos revelan los cuatro grandes progresos que la civilización logró para conseguir ese objetivo. ¿Ok? A ver, Renato, nos lees, por favor. Los cuatro primeros grandes avances de la civilización humana fueron: uno, el dominio del fuego; dos, la domesticación de los animales; tres, la esclavización de los cautivos; cuatro, la propiedad privada. Ok, vamos a ir analizando uno por uno. A ver, vamos a hablar primero del fuego. Sigue con el siguiente párrafo cortito, por favor. Aunque el fuego, el primer gran descubrimiento, acabaría por abrir las puertas del mundo científico, tuvo poco valor en ese sentido para el hombre primitivo, que se negaba a aceptar la existencia de causas naturales para los fenómenos ordinarios. Sigue, sigue, sigue. ¿Sigo? Sí, por favor. Al preguntarse de dónde venía el fuego, la sencilla historia de Andón y el pedernal pronto fue sustituida por la leyenda de que un tal Prometeo lo había robado del cielo. Los antiguos buscaban una explicación sobrenatural para todos los fenómenos naturales que se superaran en el alcance de su comprensión personal, y muchos modernos siguen haciendo lo mismo. La despersonalización de los llamados fenómenos naturales ha costado muchos siglos y aún no ha terminado, pero la búsqueda decidida, sincera y audaz de las verdaderas causas dio origen a la ciencia moderna. Transformó la astrología en astronomía, la alquimia en química y la magia en medicina. Ujú. Muy bien, miren ustedes. Este, acá hay cuatro factores, dice que son los grandes progresos que la civilización logró para conseguir ese objetivo, ¿no? Que es el primero el dominio del fuego, la domesticación de animales, la esclavización de cautivos y finalmente la propiedad privada. Con respecto al fuego, perdón la interrupción, le estoy abriendo la puerta a Octavio Siller y le vamos a dar la bienvenida brevemente. Octavio, bienvenido. Muy bien. Con respecto al factor fuego, Mario también está reentrando. Ok. Bien, este gran descubrimiento, es decir, el hecho de producirlo, ¿no? A voluntad, fue trascendental desde los tiempos de Andón y Fonta. ¿Ok? Como recordarán, Andón encontró que podía producir fuego con este, yesca, con La piedra de de pedernal. con la piedra pedernal y sacando chispas sobre un nido seco de un ave que encontró en el árbol. Bien, entonces, y esto fue pues todo un acontecimiento y marcó un hito, ¿no? En la evolución de la humanidad. Bien, y después nos dicen que si bien el fuego abre las puertas de la ciencia, ¿no?
Ustedes saben todo lo que es química y todo, se usa el fuego, ¿no? Para realizar reacciones químicas, para, ¿no? eh, hacer cambios de estado físico. Bueno, esto tenía en realidad poco valor para el hombre primitivo. ¿No? No sé si ustedes recuerdan que leímos que cuando en Dalmacia quisieron enseñarles cómo con el fuego se podían fundir los metales, el solo hecho de ver una brasa incandescente, ¿no? Les aterraba, ¿no? A los hombres primitivos. Bien. Y después nos dicen que el hombre tiende a crear historias o fantasías para expresar o para explicar fenómenos naturales que tienen causas naturales, ¿no? La historia real y sencilla de cómo Andón creó el fuego a partir de un pedernal y ramas secas fue sustituido por el mito de Prometeo, ¿no? Pues no alcanzaban a explicarlo racionalmente y lo más gracioso es que hasta ahora mucha gente sigue haciendo lo mismo, ¿no? Sigue creando mitos, sigue inventando historias que no tienen nada que ver con la realidad en sí, ¿no? Aún no ha finalizado, dice, la despersonalización de fenómenos naturales. Muy bien, seguimos. Le toca a Glorita, a Leo José Luis, ¿verdad? Y aquí estoy. A ver, eh, A ver, en la edad, en la edad premecánica, el único modo que tenía el hombre de hacer un trabajo sin ejecutarlo personalmente era utilizar un animal. La domesticación de animales puso en sus manos herramientas vivas cuyo uso inteligente preparó el camino tanto para la agricultura como para el transporte. Sin estos animales, el hombre no se hubiera podido elevar desde su estado primitivo hasta los niveles de la civilización posterior. bien. Bien, en el párrafo anterior habíamos leído que la ciencia, ¿no? Es la búsqueda sincera, honrada y audaz de buscar las causas, ¿no? Naturales, las causas veraces de los fenómenos naturales. Y así fue que la astrología se convirtió en astronomía, la alquimia en química y la magia en medicina. Bueno, y antes de las máquinas, el hombre se valía de animales los cuales debieron ser domesticados y utilizados inteligentemente, ¿no? Bien, vamos a seguir con esta parte de los animales. Sigue el siguiente párrafo, Glorita, por favor. Sí, claro. La mayoría de los animales más aptos para la domesticación se encontraban en Asia, sobre todo en las regiones del centro y el suroeste. Esta fue una de las razones de que la civilización progresara más rápidamente allí que en otras partes del mundo. Muchos de esos animales habían sido domesticados ya dos veces con anterioridad y volvieron a ser domados en la edad andita. En cambio, el perro llevaba con los cazadores desde que fuera adoptado muchísimo antes por el hombre azul. Miren, nos dicen que los mejores animales para ser domesticados vivían especialmente en las regiones centrales y al suroeste de Asia. Y los asiáticos fueron los primeros que aprovecharon esto, ¿no? Esta facilidad. Pero el perro fue domesticado por el hombre azul, ¿no? El hombre azul que se dedicaba a la caza y usaba al perro para que lo ayude. Y eso fue mucho tiempo antes que otros animales fueran domesticados. Seguimos. Martini, por favor, ¿nos puedes leer? Los anditas del Turquestán fueron los primeros en domesticar grandes cantidades de caballos, y esta es otra de las causas del largo predominio de su cultura. Hacia el año 5000 a.C., los campesinos de Mesopotamia, el Turquestán y China habían empezado a criar ovejas, cabras, vacas, camellos, caballos, aves de corral y elefantes. Empleaban como bestias de carga el buey, el camello, el caballo y el yak. El hombre mismo fue bestia de carga en su día. Un jefe de la raza azul llegó a tener una colonia de porteadores de carga de 100.000 hombres. Ujú. A ver, léete los dos últimos. Ahí, no falta todavía. Las, las instituciones de la esclavitud y la propiedad privada de la tierra aparecieron con la agricultura. La esclavitud elevó el nivel de vida del amo y le proporcionó más tiempo libre para la cultura social.
El salvaje es esclavo de la naturaleza, pero la civilización científica está confiriendo poco a poco mayor libertad a la humanidad. Gracias a los animales, el fuego, el viento, el agua, la electricidad y otras fuentes de energía no descubiertas, el hombre se ha liberado y seguirá liberándose de la necesidad de trabajar sin descanso a pesar de las dificultades transitorias asociadas a la prolífica invención de maquinaria, los beneficios últimos que se derivarán de esos inventos mecánicos son inestimables. La civilización no puede florecer nunca, ni mucho menos establecerse hasta que el hombre no llegue a tiempo libre para pensar, planear e imaginar maneras nuevas y mejores de hacer las cosas. Ok, esto es muy interesante, miren ustedes. Em, los caballos fueron domesticados por primera vez por los anditas del Turquestán. Hacia el 5000 antes de Cristo, ya se criaban ovejas, cabras, vacas, camellos, caballos, por supuesto, aves de corral y elefantes. Esto lo hacían los campesinos de la Mesopotamia, el Turquestán y la China. Empleaban el buey, el caballo, el yak y camellos como bestias de carga, pero también usaron esclavos o súbditos forzados para hacer ese trabajo, ¿no? Em, y a continuación nos dicen que la agricultura trajo la propiedad de la tierra. La esclavitud permitió mayor tiempo libre a los amos, mejorando las relaciones sociales. Y la civilización y la ciencia liberan al ser humano de la esclavitud hacia la naturaleza de sus necesidades básicas. ¿Ok? A ver, seguimos con los siguientes dos párrafos para Para mí, Mayra. Adelante. al principio el hombre se apropiaba simplemente de su refugio y vivía bajo cornisas de roca o se alojaba en cuevas. Luego adaptó materiales naturales como la madera y la piedra para fabricar sus cabañas familiares. Por último, entró en la etapa creativa de la construcción de casas. Aprendió a fabricar ladrillos y otros materiales de construcción. Entre las razas más modernas, los habitantes de las tierras altas del Turquestán fueron los primeros en construir viviendas de madera, no muy distintas de las primeras cabañas de troncos de los pioneros norteamericanos. En todas las planicies, las viviendas humanas eran de adobe y más tarde de ladrillo cocido. Ahí nomás. Miren ustedes. Bien, habíamos leído anteriormente que gracias a los animales, el fuego, el viento, el agua y la electricidad y otras fuentes de energía aún no descubiertas, recuerden que en los años 30 que se recibió la revelación, todavía no se conocía la energía atómica. Se intuía que había un gran poder dentro del átomo, ¿no? Pero todavía no se había desarrollado la forma de aprovechar esa energía, ¿no? Tan inmensa. Bien, entonces, gracias a esos descubrimientos científicos, ¿no? El hombre se ha liberado de la necesidad de trabajar sin descanso, solo por supervivencia, y ha tenido tiempo libre para pensar en otras cosas. Bien. Y nos dicen que no es posible la civilización hasta que el hombre disponga de un tiempo libre para pensar e imaginar cómo podrían ser mejor las cosas, cómo podrían mejorar su modo de vida, ¿no? Y enriquecer su vida con, ya sea con comodidades o inclusive con lujos, ¿no? Bien. Y en este último párrafo nos dice, cuando el hombre solo pensaba en su supervivencia, su vivienda era un refugio, como una cornisa o una cueva, y luego empezó a usar piedras y troncos y finalmente aprendió a construir con ladrillos y adobes, así como otros materiales de protección y podríamos decir también de ornamentación. ¿No? Bien. Y siguen hablando acá de las construcciones. A ver, le tocaría a Renato. Creo que le toca a José Luis. Oh, perdón, José Luis. Ha leído Mayra, ¿verdad? Te tocaría a ti, Renato, después José Luis, después Gloria. Ok. Ya. Entre las razas más modernas,
Los habitantes de las tierras altas del Turquestán fueron los primeros en construir viviendas de madera, no muy distintas de las primeras cabañas de troncos de los pioneros norteamericanos. En todas las planicies, las viviendas humanas eran de adobe y más tarde de ladrillo cocido. Ujú. La- ¿Le sigo? Sí, sí, las dos siguientes. Las razas fluviales más antiguas fabricaban sus cabañas clavando un círculo de palos altos en el suelo. Luego juntaban los extremos superiores para formar el armazón de la cabaña y lo entrelazaban con juncos transversales, de modo que el conjunto parecía a una enorme cesta invertida. Esta estructura se podía recubrir de arcilla y una vez secada al sol constituía una vivienda muy funcional a prueba de la intemperie. Sí. A partir de estas primeras cabañas surgieron de forma independiente todos los diseños posteriores de cestería. La idea de hacer cerámica se originó cuando uno de estos grupos observó los efectos de recubrir de arcilla húmeda los armazones de palos. La práctica de endurecer la cerámica Ujú. al calor se descubrió cuando una de esas cabañas primitivas recubiertas de arcilla ardió por accidente. Las artes de antaño provenían muchas veces de acontecimientos fortuitos en el día de los primeros pueblos. Esto se puede afirmar con el casi total sobre el progreso evolutivo de la humanidad, al menos hasta la llegada de Adán. A ver, hasta ahí nomás, porque acá se ha montado el siguiente acá Así, también. Esto, bueno, hay un error, voy a tener que arreglarlo después. Bien, ¿qué nos están contando acá, no? Que las casas de los montañeses del Turquestán eran de troncos, parecida, dice, a la de los colonos americanos. Han visto en las películas del lejano oeste como esas cabañas, ¿no? Con unos troncos gruesos, ¿no? Bien, en las llanuras usaban el adobe, o sea, el ladrillo no cocido, y luego el ladrillo, cuando se aprendieron de casualidad que cuando el adobe se quemaba, se volvía más duro, ¿no? Los que vivían en las riberas de los ríos clavaban palos altos en la tierra y luego juntaban los extremos. Acá han querido hacer una ilustración de eso, de cómo más o menos serían esas viviendas, ¿no? Este, los entrelazaban con cañas transversales. Finalmente las cubrían con arcilla que se secaba al sol y se hacía resistente a la intemperie. Bien. Y estos cestos invertidos dieron la idea para, pues, tejer toda clase de cestos después, ¿no? Y la alfarería, a partir de los recubrimientos de barro y arcilla cocida, que se vitrificaba como producto del calor, y esto fue descubierto accidentalmente en un incendio, ¿no? Bien, muchas cosas se descubrieron accidentalmente, al menos hasta la llegada de Adán, ¿no? Bien, vamos a seguir. A ver, léete el último párrafo también, Renato, por favor. Esta partecita, para cerrar con esta sección. Renato, tu micro está cerrado. Bien. A ver, José Luis, entonces léenos y el siguiente, el primer párrafo de la siguiente sección. No siempre se puede seguir el rastro de estas civilizaciones de edad andita o las etapas de su alfarería o de sus otras artes. Los regímenes tanto de Dalmatia como del Edén complicaron enormemente el transcurso uniforme de la evolución humana. Se observa con frecuencia que las vasijas y utensilios más recientes son inferiores a los primeros productos de los pueblos anditas más puros. 3. Las ciudades, la manufactura y el comercio. En torno al año 12.000 a.C. se inició la fase de destrucción climática de las ricas praderas abiertas de caza y pasto de Turquestán, que obligó a los hombres de esas regiones a recurrir a nuevas formas de producción y desarrollar manufacturas rudimentarias. Algunos se dedicaron a la cría de rebaños domesticados,
Otros se hicieron agricultores o recolectores de alimentos de medio acuático, pero los anditas de tipo intelectual superior decidieron aventurarse en el comercio y la manufactura. Se hizo incluso costumbre que tribus enteras se dedicaran al desarrollo de una única industria, desde el Valle del Nilo hasta el Hindú Kush y desde el Ganges hasta el Río Amarillo. El cultivo del suelo se convirtió en la ocupación principal de las tribus superiores en el comercio como actividad complementaria. Ujú. Bien, me da la impresión de que nos hemos salteado un parrafito que venía acá, el 81.219. ¿Puedes leerlo también, por favor? Sí, Sí. hace aproximadamente medio millón de años el equipo del príncipe introdujo la alfarería. Aunque luego los recipientes de arcilla dejaron de fabricarse casi por completo durante un periodo de más de 150.000 años. Los únicos que siguieron fabricándolos fueron los noditas presumerios de la costa del Golfo. El arte de la alfarería revivió durante los tiempos de Adán. La difusión de este arte coincidió con la ampliación de las zonas desérticas de África, Arabia y Asia Central y se propagó en oleadas sucesivas desde Mesopotamia a todo el hemisferio oriental con técnicas cada vez más perfeccionadas. Sí, ok, y esto ya lo habías leído, creo. Muy bien. A ver, vamos a resumir algunas cositas de acá. Dicen que em, desde que las escuelas del príncipe enseñaron la técnica de la alfarería, esta se había suspendido por más de 150.000 años y solo los noditas presumerios la habían conservado. El desarrollo y diseminación de la alfarería después de Adán se produjo durante la desertización, podríamos decir, cuando África, el Sahara, se convirtió en un desierto, ¿no? Lo mismo Arabia y el Asia Central. Desde Mesopotamia se diseminó hacia el hemisferio oriental, nos dicen por oleadas, con técnicas cada vez mejores, con diseños cada vez más artísticos seguramente. El arte de la alfarería junto con otras no nos sirven para seguir la pista de la evolución de las civilizaciones debido a la influencia de la Matia y el Edén, ¿no? Que esto ha alterado el curso natural de la evolución. Es frecuente encontrar cerámica moderna de menor calidad que la más antigua, ¿no? Ese es un dato curioso que nos da. A ver, vamos a abrirle a Anita. Anita Colmenares se está conectando en este momento. Seguimos. Vamos a agregarla como lectora. Bien, esto ya lo habíamos leído. Creo que nos quedamos acá. Ahora sí, Gloria, por favor, nos lee los dos siguientes párrafos. Anita, bienvenida. Hola a todos, gracias. Disculpen la tardanza. No te preocupes, estás bien. El auge del mercadeo y de las manufacturas transformadoras de materias primas en diversos productos comerciales jugó un papel decisivo en la aparición de las primeras comunidades semi-pacíficas que tanto contribuyeron a la difusión de la cultura y las artes de la civilización. Antes de la generalización del comercio a nivel mundial, las comunidades sociales eran tribales, es decir, grupos familiares ampliados. Gracias a los intercambios comerciales, los distintos tipos de seres humanos empezaron a fraternizar, lo que aceleró la interacción vitalizadora entre culturas. Ujú. Ok, bien. A ver, vamos a comentar esto porque ya habíamos leído este primero. Vamos a comentar los dos primeros párrafos de esta sección que habla de las ciudades, la manufactura y el comercio. Nos dicen que hace 12.000 antes de Cristo, o sea, haría hace 14.000 años, ¿no? El Turquestán se fue quedando sin pastizales ni tierras de pastoreo, ¿no? Lo que obligó a una parte de la población a dedicarse a la manufactura rudimentaria, otros a la cría de rebaños, ¿no? Domesticados, y otros a la agricultura y a la pesca, ¿no? O a la piscicultura, podríamos decir. Característicamente, los más capaces, que eran los anditas, para variar, ¿no? Se dedicaron a la industria y el comercio. Algunas tribus enteras
producían un solo producto, nos dicen, desde el Valle del Nilo al Hindu Kush, desde el Ganges hasta el río Amarillo en la China. Se dedicaban principalmente al cultivo del suelo y a su comercialización. Y gracias al comercio de materias primas transformadas en diversos artículos, aparecieron las primeras comunidades integradas, ¿no? O sea, varias tribus unidas, semipacíficas, dicen, ¿no? O sea, siempre se peleaban, ¿no? Pero por lo general eran pacíficas cuando hacían negocio, a través de las cuales se diseminó la cultura y las artes, ¿no? Ok. Estos albores de las ciudades fue alrededor de 12.000 años atrás. A ver, ¿qué más nos dicen? Sigue el siguiente párrafo, por favor, Glory. Sí, la era de las ciudades independientes empezó a alborear hace unos 12.000 años. Esas ciudades primitivas comerciantes y manufactureras estaban siempre rodeadas de zonas agrícolas y ganaderas. Si bien es cierto que la elevación del nivel de vida promovió la industria, no os llaméis a engaño sobre los refinamientos de la primera vida urbana. Las primeras razas no eran precisamente limpias ni aseadas, de modo que el suelo de una comunidad primitiva media solía, solía elevarse en torno al medio metro cada 25 años por mera acumulación de basura y suciedad. Algunas de estas ciudades de antaño se elevaban también muy pronto por encima del terreno circundante, porque las cabañas de barro no cocido duraban poco y solían construir las nuevas viviendas directamente sobre las ruinas de las viejas. Miren ustedes, esto es interesante, ¿no? Bien, entonces las primeras ciudades aparecieron hace 12.000 años, o sea, podríamos ir a 10.000 años antes de Cristo. Y las ciudades estaban rodeadas de áreas de cultivo y ganadería, ¿no? Hasta ahora, diría yo. Eso se ve en las zonas rurales, ¿no? En los pueblitos. Y los habitantes de esas ciudades primitivas no conocían nada de saneamiento ambiental ni de higiene, como también estos pueblos primitivos que les digo que hasta ahora existen, ¿no? Y la basura se iba acumulando de tal forma que las calles se elevaban, ¿no? De 30 a 60 centímetros, podríamos decir, medio metro cada 25 años. Además, se construía sobre las viviendas que se habían derruido, ¿no? Sobre las ruinas del anterior se hacían otras viviendas y esto iba elevando también el nivel de las casas, ¿no? En las calles. Interesante. Ahora nos hablan de los metales. Marlene, nos lees, por favor. El uso generalizado de los metales fue característico de esta era de las primeras ciudades industriales y comerciales. Ya habéis descubierto en el Turquestán una cultura del bronce anterior al año 9000 antes de Cristo, y los anditas aprendieron pronto a trabajar el hierro, el oro y el cobre. Pero lejos de los centros de civilización más avanzados, las condiciones eran muy distintas. Las edades de piedra, del bronce y del hierro no fueron periodos bien diferenciados, sino que coexistieron en las diversas localidades. Esto es interesante. Sigue el siguiente párrafo. El oro fue el primer metal que buscó el hombre, era fácil de trabajar y al principio se utilizaba solo como adorno. Luego se empezó a utilizar el cobre, aunque su uso no se generalizó hasta que se mezcló con el estaño y se obtuvo un metal más duro, el bronce. El descubrimiento de la aleación de cobre y estaño para hacer bronce se debe a una adamsonita del Turquestán, cuya mina de cobre de las tierras altas estaba casualmente junto a un yacimiento de estaño. Ok, vamos a comentar esto, ¿no? En lo referente a los metales. Dice, no había una diferenciación de periodos como la edad de piedra, la edad de bronce o de hierro, ¿no? Los tres periodos existían simultáneamente. ¿No? Em, en algunas partes, em, según la localidad, ¿no? O sea, los antitas habían aprendido a trabajar el bronce antes del 9000 antes de Cristo, y luego trabajaron el oro, el cobre y el hierro en el Turquestán. El oro fue el metal más buscado, pues era, como comprenderán, el más bello y más fácil de trabajar.
por lo cual lo usaban como adorno. El cobre era una alternativa similar, pero se usó en menor medida hasta que se vio la forma de endurecerlo, cuando se aliaba con estaño para producir el bronce. Y este descubrimiento del bronce, o sea, cobre más estaño, lo hizo un adamsonita, un descendiente de Adamson y Rata, ¿no? Del Turquestán, que tenía una mina de cobre adyacente a un yacimiento de estaño, ¿no? Bien, seguimos. Ah, Anita, ¿nos lees el siguiente, por favor? Con la aparición de una industria incipiente y una manufactura rudimentaria, el comercio se convirtió pronto en el principal medio de difusión de la civilización cultural. La apertura de rutas comerciales, tanto terrestres como marítimas, facilitó enormemente los viajes, la mezcla de culturas y la fusión de civilizaciones. Hacia el año 5000 a.C., el caballo era de uso común en todas las tierras civilizadas y semicivilizadas. Estas razas más recientes no solo tenían caballos domesticados, sino también varios tipos de carros y carretas. La rueda se llevaba utilizando desde mucho tiempo atrás, pero fue entonces cuando se generalizó el empleo de vehículos de ruedas tanto para el comercio como para la guerra. Ujú. A ver, léete el siguiente también y coméntamelo. El comerciante viajero y el explorador itinerante hicieron más por el avance de la civilización histórica que todas las demás influencias juntas. Las conquistas militares, la colonización y las empresas misioneras promovidas por las religiones posteriores fueron también factores de difusión de la cultura, pero todos menos eficaces que las relaciones comerciales cada vez más impulsadas por el rápido desarrollo de las artes y ciencias de la industria. Ok, muy bien. Entonces, miren, nos dicen lo siguiente acá, que el comercio se convirtió rápidamente en la influencia más poderosa para la diseminación de la civilización cultural. Las rutas terrestres, las rutas marítimas, facilitaron enormemente los viajes y la mezcla de las culturas, así como la fusión de civilizaciones, ¿no? Y hacia el 5000 antes de Cristo, todos los países civilizados y semicivilizados usaban caballos, así como carruajes, ¿no? Y que la rueda se conocía desde hacía miles de años antes y ahora se la utilizaba en los carros, ¿no? Para el comercio y también como vehículos de guerra, ¿no? Bien. ¿Qué más nos dicen? Las artes y las ciencias de la industria, ¿no? Se desarrollaron rápidamente para las relaciones comerciales y fueron el factor principal en el progreso de la civilización, ¿no? Las conquistas militares, la colonización, las misiones religiosas también contribuyeron, pero en menor medida. A ver, seguimos ahora. Léete el último parrafito, creo que ahí termina la sección. La inyección de la estirpe adánica en las razas humanas no solo aceleró la marcha de la civilización, sino que estimuló en gran manera su tendencia a la aventura y la exploración. Este afán impulsó a los prolíficos descendientes mestizos de los anditas a ocupar rápidamente la mayor parte de Eurasia y del norte de África. Ok. Bien, entonces gracias a la sangre adánica, se estimuló, dice, el espíritu de la aventura y la exploración en las razas humanas, haciendo que los anditas se diseminaran por el mundo, comenzando por Eurasia y el norte de África. Ok, seguimos a la siguiente sección. Mayra, nuevamente, por favor, Tomás, los dos primeros párrafos. 4. Las razas mestizas. En los albores de los tiempos históricos, toda Euroasia, el norte de África y las islas del Pacífico están pobladas por las razas compuestas de la humanidad. Estas razas de hoy provienen de la mezcla y remezcla
de las 5 estirpes humanas básicas de Urantia. Sí, exacto. Cada una de las razas de Urantia se identificaba por ciertas características físicas distintivas. Los adanitas y los noditas tenían la cabeza alargada. Los andonitas eran de cabeza ancha. Las razas Sangik tenían cabezas medianas, aunque los hombres amarillos y azules tendían a ser de cabeza ancha. Las cabezas anchas eran características de la mezcla de las razas azules con la estirpe andonita. Los Sangik secundarios tenían cabezas intermedianas y alargadas. Bien, recuerdan, ya en el documento anterior hemos hablado de esos tipos de cráneos, ¿no? El cráneo normocéfalo normal, hay cráneos alargados y cráneos más anchos, ¿no? O braquicéfalos también se llaman. Y cada una de las razas tenía sus características, como nos describen acá. ¿M? Pero, aunque las dimensiones del cráneo eran útiles, dice, lo más importante era la forma del esqueleto, o sea, en conjunto, ¿no? Y acá nos van a hablar de 5 tipos de esqueletos y cráneos, por supuesto, que son los que dan las características raciales a todo lo que es ahora la mezcla y remezcla de razas que tenemos actualmente. Y después todas estas 5, que ya tampoco se pueden reconocer individualmente, este, se convierten básicamente en tres tipos de personas, ¿no? Los caucasoides, los negroides y los mongoloides. Pero vamos a hablar en detalle a continuación. Entonces le tocaría a Renato, creo. Sí, aunque esta... Aunque estas dimensiones del cráneo son útiles para descifrar los orígenes raciales, el esqueleto completo es mucho más fiable. En el desarrollo inicial de las razas de Urantia había originalmente 5 tipos de estructura esquelética bien diferenciados. Uno, andónico, los aborígenes de Urantia. 2, Sanjik primario, rojo, amarillo y azul. 3, Sanjik secundario, naranja, verde e índigo. 4, noditas, los descendientes de los dalamantianos. 5. 5, adanitas, la raza violeta. Ok, ok, ok. Bien, entonces habrían 5 linajes humanos básicos, los cuales se han mezclado y remezclado para dar los tipos humanos actuales, ¿no? Entonces esos tipos nos lo mencionan ahí, está en el cuadrito que les mandé, ¿no? Junto con ese PowerPoint la semana pasada, ¿no? Y ahora nos dicen cómo se van modificando, ¿no? A ver, José Me Luis, toca. sí, adelante. Estos cinco, estos 5 grandes grupos raciales se entremezclaron a fondo y en ese proceso de mezcla continua, el tipo andonita se vio eclipsado por la herencia sangui dominante. Los lapones y los esquimales son mezclas de la raza andonita con la sangui azul. Su estructura esquelética es que se conserva mejor el tipo andónico aborigen. En cambio, los adanitas y los noditas se han mezclado tanto con las otras razas que solo se pueden detectar como un tipo caucasoide generalizado. Sí. Por eso, el desenterrar los restos humanos de los últimos 20.000 años será generalmente imposible distinguir con claridad los 5 tipos originales. El estudio de las estructuras esqueléticas mostrará que la humanidad está ahora dividida más o menos en 3 clases. Ujú. A ver, hasta ahí nomás. Entonces, miren ustedes, cuando los azules se mezclaban con los andonitas, tenían las cabezas anchas. ¿M? Y a medida que las razas se iban mezclando, los rasgos andonitas iban desapareciendo. Pues parece que la sangre sanguínea es dominante. O sea, en genética se habla de caracteres hereditarios dominantes sobre los recesivos. O sea, hay unos que dominan sobre otros, pero nunca se pierden, eventualmente se manifiestan en generaciones posteriores, ¿no? Bien, después nos hablan acá de los esquimales y los lapones, ¿no? Los lapones son los aborígenes de Noruega, que son una mezcla de andonita con la raza azul y con esqueleto básicamente andónico.
No sé si ustedes han oído esa canción de los Beatles, Norwegian Wood. Es linda. Bueno, a mí me encanta. Si quieren, les paso el enlace a YouTube. Ahí habla de una chica lapona que era la novia de este Beatle, ¿no? Y va a su casa y ve cómo vivía, ¿no? Es muy linda la canción, se la recomiendo. Se llama Norwegian Wood. Bien, este, ah, seguimos. Le toca a Gloria, ¿no? Por eso, al desenterrar los restos humanos, De los 20.000 años ya lo leímos eso. ya, ¿verdad? Sí, perdón, la caucasoide, la Sí. mezcla andita de las estirpes nodita y adanita, modificada además por un aporte de la sangre primaria y algo de la secundaria, entre paréntesis, y por un cruce andónico considerable. Se incluyen en ese grupo las razas blancas occidentales, junto con algunos pueblos hindúes y turanianos. El factor unificador de esta división es la proporción mayor o menor de herencia andita. A ver, hacemos una pausa ahí. Entonces nos dicen que cuando se desentierran los esqueletos de los últimos 20.000 años, se podrán diferenciar claramente estos cinco tipos básicos que hemos visto, ¿no? Sanguiprimarios, secundarios, noditas, andonitas y adanitas, ¿no? Y el primer grupo, ya mezclado, ¿no? Es el llamado caucasoide, que son anditas con noditas y adanitas, ¿no? Modificada también con sangre sanguiprimaria, una parte de secundaria y una buena parte de sangre andonita. ¿M? Todos ellos son las razas llamadas blancas occidentales. Algunos pueblos hindúes y los turanianos también dicen. El factor unificante es la mayor o menor proporción de sangre andita. A ver, seguimos ahora con el mongoloide. Sigue, Glory. Sí. La mongoloide, el tipo sanguí primario, que incluye las razas originales roja, amarilla y azul. Los chinos y los amerindios pertenecen a este grupo. En Europa, el tipo mongoloide ha sido modificado por la mezcla con el sanguí secundario y el andónico, y todavía más por un aporte andita. Se incluyen en esta clasificación los malayos y otros pueblos indonesios, aunque contienen un alto porcentaje de sangre sánguic secundaria. Ok. Entonces el segundo tipo es el mongoloide, mezcla de rojo, amarillo y azul, ¿no? Los originales, digamos los sanguíneos primarios. Los chinos y los indios de América pertenecen a este grupo, ¿no? En Europa se ha modificado por la mezcla de sanguí secundario y andonitas, y más aún con la inyección andita, ¿no? Son los malayos, indonesios, ¿no? Que contienen un elevado porcentaje de sangre sanguí secundaria, nos dicen ahí. Ok, o sea, de la verde, naranja y, y índigo, ¿no? A ver, los negroides, seguimos. Léenos el siguiente, por favor. Sí, la negroide, Negro, la negroide, sí. el tipo sangui secundario, que incluía originalmente las razas naranja, verde e índigo. El negro es el mejor ejemplo de este tipo y se encuentra en África, la India e Indonesia, en todos los lugares donde se establecieron las razas sangui secundarias. Ya, y léete este último párrafo también. En el norte de China hay cierta mezcla de los tipos caucasoide y mongoloide. En el Levante, los caucasoides y los negroides se han entremezclado. En la India, así como en América del Sur, están representados los tres tipos. Las características esqueléticas de los tres tipos supervivientes persisten aún y ayudan a identificar la ascendencia más reciente de las razas humanas de hoy en día. Ujú. Bien, bien, ustedes acá encontré estas láminas de Mundo Orantia, ¿no? Acá tienen la caucasoide, la mongoloide, la negroide y esta combinación que hay en la China. Entonces nos dicen que eh, la raza llamada, entre comillas, negroide,
son sanguix secundarios, o sea, naranja, verde e índigo, ¿no? Que se encuentra en el África. Todos estos pueblos africanos, ¿no? También en la India, donde se mezclaron todas las razas, y en la Indonesia. En todos los lugares donde migraron las razas sanguíneas secundarias, nos dicen. Y en el norte de China hay una cierta mezcla de mongoloide y caucasoide. Eso es lo que está acá, estamos viendo en esta última lámina, ¿no? Este, en el Levante, o sea, en la zona del este del Mediterráneo, se han mezclado caucasoides y negroides. En la India y América del Sur están representados los tres tipos y las características de los esqueletos subsisten y ayudan a identificar los antepasados más recientes de las razas humanas actuales. Seguimos. Marlene, nos lees la 5. La sección. sociedad cultural. La evolución biológica y la civilización cultural no están necesariamente correlacionadas. En cualquier edad, la evolución orgánica puede progresar sin obstáculos en plena decadencia cultural, pero al examinar periodos largos de la historia humana, se observa que la evolución y la cultura acaban relacionándose como causa y efecto. Aunque la evolución podría avanzar sin cultura, la civilización cultural no florece sin un trasfondo adecuado de progresión racial antecedente. Adán y Eva no introdujeron ningún arte de la civilización ajeno al progreso de la sociedad humana, pero la sangre adánica aumentó sin duda la plenitud inherente de las razas y aceleró el ritmo del desarrollo económico y el progreso industrial. El otorgamiento de Adán mejoró la capacidad cerebral de las razas y activó con ello considerablemente los procesos de la evolución natural. Ok, este párrafo es interesante. Bien, en este primer párrafo se trata de explicar la relación que hay entre evolución biológica y civilización cultural, ¿no? No van necesariamente paralelas, pues puede haber evolución biológica en plena decadencia cultural, pero lo que sí no sería posible es que se dé un desarrollo cultural sin un sustrato biológico adecuado, o sea, sin un desarrollo racial superior, ¿no? Después nos dicen que Adán y Eva no trajeron la civilización ni el progreso. Ellos aumentaron el potencial y las aptitudes inherentes de cada una de las razas que recibieron su sangre, acelerando, ¿no? En esos pueblos el desarrollo económico y el progreso industrial, ¿no? Ese fue el aporte adánico. Seguimos. Léete el siguiente también, Marley. Gracias a la agricultura, la domesticación de animales y los progresos en la arquitectura, la humanidad se fue liberando de los peores aspectos de la insensata lucha por la vida y empezó a buscar la manera de endulzar el proceso de vivir. A partir de entonces, empezó a esforzarse por conseguir niveles cada vez más altos de bienestar material. Gracias a la industria y la manufactura, el hombre está aumentando gradualmente el contenido placentero de su vida mortal. Ok. Bien, esto complementa un poco lo que nos habían dicho que la sangre adánica incrementó la capacidad cerebral de las razas, sus potenciales intelectuales, artísticos y espirituales también podría decir. Por eso Adán y Eva se les denomina elevadores biológicos. La agricultura y el uso de animales domesticados, nos dicen, liberó a la humanidad de la lucha por la sobrevivencia, dándole tiempo extra para pensar en una forma más confortable de vida. Y las personas empezaron a buscar niveles cada vez más altos de confort y bienestar material, ¿no? La industria y la manufactura han hecho la vida más placentera, indudablemente, ¿no? Como vemos en esa gráfica. A ver, seguimos. Anita, ¿estás ahí? Abre tu micro. Sí. Pero la sociedad cultural no es un gran club benéfico de privilegios heredados al que todos los hombres pertenecen por nacimiento de forma igualitaria y gratuita. Es más bien un gremio ilustre de trabajadores terrenales
en progresión permanente que solo admite en sus filas a los más nobles y esforzados de los que luchan por hacer del mundo un lugar mejor donde sus hijos y los hijos de sus hijos puedan vivir y avanzar en el futuro. Este gremio de civilización cobra cuotas de admisión muy altas, exige una disciplina estricta y rigurosa e impone fuertes penas a los disidentes y los no conformistas. Por otra parte, confiere pocas licencias o privilegios personales, salvo los derivados de una mayor seguridad contra los riesgos comunes y los peligros raciales. Léete este pedacito que queda. Los seres humanos han aprendido que la vinculación social es un seguro de supervivencia provechoso. Por eso, la mayoría de los individuos están dispuestos a pagar las primas de autosacrificio y restricción de la libertad personal que la sociedad exige a sus miembros a cambio de esa mayor protección colectiva. En resumen, el mecanismo social de hoy en día es un plan de seguro diseñado a base de ensayo y error para proporcionar cierto grado de seguridad y protección contra un retorno a las terribles condiciones antisociales que caracterizaron las primeras experiencias de la raza humana. Ok, a ver, vamos a parar ahí. Miren, he meditado mucho sobre este párrafo, ¿no? Nos dicen que en una sociedad cultural, ¿no? No todos acceden a esos beneficios por derechos heredados, ¿no? Ni en forma gratuita, ni en forma igualitaria, ¿no? Yo creo que aquí se están refiriendo a ciertas élites, ¿no? A los miembros de la nobleza o de ciertas sociedades secretas, ¿no? Esa sociedad, dice, es un gremio de gente ilustre y trabajadora en constante progreso que solo admite en sus filas a los más nobles y esforzados en el logro de una mejor, de un mundo mejor para sus hijos y los hijos de sus hijos, ¿no? Y este sería el sentido positivo de esa sociedad, pero el revelador no critica que sea una sociedad excluyente, podría decir. Y esa civilización exige cuotas de admisión, nos dice, muy altas. Exige una disciplina e impone penas a los disidentes o a los que no están conformes con esas reglas, ¿no? Por otro lado, confiere ciertos privilegios, da ciertas licencias limitadas, dicen, principalmente las relacionadas con la seguridad personal y los peligros raciales. ¿A qué se refieren con los peligros raciales? A un riesgo de degradación racial o algo así. ¿Eh? Es interesante este párrafo. A ver, ¿qué más nos dicen? A ver si se aclara un poco mejor esto. Es mi Eh, turno. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar? No, que es mi turno. Mayra, adelante. La Una sociedad se convierte así en un sistema cooperativo que tiene por objeto asegurar la libertad civil a través de las instituciones, la libertad económica a través del capital y la invención, la libertad social a través de la cultura y la protección contra la violencia a través de las regulaciones policiales. Sigue. La fuerza no da la razón, pero hace respetar los derechos generalmente reconocidos de cada generación sucesiva. La misión principal del gobierno es definir lo que es justo, regular las diferencias de clase con justicia y equidad y aplicar la igualdad de oportunidades bajo el imperio de la ley. Todo derecho humano está asociado en un deber social. El privilegio colectivo es un mecanismo de seguro que exige indefectiblemente el pago completo de las rigurosas primas de servicio al grupo. Y los derechos colectivos, al igual que los del individuo, deben ser protegidos, incluso la regulación de la tendencia sexual. Este párrafo también es súper, súper, este, bueno, eh, ¿cómo podría calificarlo, no? Un poco difícil de entender desde mi modesto punto de vista, ¿no? Nos están hablando de la asociación social, que es una forma de seguro de supervivencia, ¿no?
que es algo muy valioso que los seres humanos han aprendido muy bien, ¿no? Y por el cual están dispuestos a pagar el precio, ¿no? ¿El precio cuál es? Sacrificarse, o sea, someterse a ciertas reglas que implican, que podrían implicar incluso limitaciones de las libertades personales, a fin de gozar de esa protección grupal, ¿no? En resumen, el mecanismo social actual, dice, es un plan de seguro basado en ensayo y error diseñado para brindar cierto grado de seguridad y protección contra lo que fueron las condiciones terribles y antisociales de los albores de las razas humanas, ¿no? Bien, la sociedad, dice, es un sistema cooperativo cuya finalidad es asegurar las libertades personales a través de las instituciones y la protección del ciudadano contra la violencia, ¿no? A través de las regulaciones policiales, o sea, debe haber una defensa civil, ¿no? Y también al hablar de libertades personales se destaca la libertad civil y la libertad económica, ¿no? Después en este párrafo nos dicen que eh, la fuerza no hace el derecho, pero sí hace respetar los derechos reconocidos por todos en cada generación, ¿no? La misión primordial del gobierno es la definición del derecho. Esto es muy interesante. O sea, la regulación justa y equitativa de las diferencias de clase y la aplicación de la igualdad de oportunidades bajo las reglas de la ley. Y aquí podríamos decir que ciertas minorías han exagerado sus derechos, han presionado o quizás hayan sobornado a los estados para conseguir esos derechos que ellos buscaban, ¿no? Y se han ido al otro extremo de querer imponer su forma de pensar aludiendo a ese derecho mal definido. Bien, después nos dicen que todo derecho humano está asociado a una obligación, a un deber social y al respecto a las libertades y derechos de otra, al respeto y de libertades y derechos de otras personas. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué dicen acá sobre la propensión sexual, ¿no? En- Acá está traducido como tendencia sexual. En inglés dice propension sexual. Propensión sexual se traduciría como tendencia o inclinación sexual. O sea, el privilegio de grupo es un seguro que exige el pago completo de las primas del servicio al grupo. Los derechos del grupo y los derechos individuales deben ser protegidos por el Estado, nos dicen, y eso incluye la regulación de la propensión sexual. ¿Ok? O sea que aquí ya está hablando el libro de Durantia de ciertas tendencias o inclinaciones sexuales que deben ser reguladas, ¿no? De forma razonable, de forma equitativa, o sea, darles el derecho que le corresponde, pero tampoco no exagerar, como hemos visto últimamente, que se han exagerado esos derechos de ciertas minorías que optan por distintas opciones de sexualidad, ¿no? No de sexo, porque sexos hay solo dos, pero sexualidad puede haber muchas, ¿no? Muchas variantes. Bien, esto es muy interesante para reflexionar y para ver cómo estos textos están súper actualizados con la realidad que estamos viviendo actualmente. ¿No? Bien, a ver, Una preguntita, ¿no está leyendo Renato? leyó Mayra? ¿Estaba leyendo Renato? No, no lo he escuchado hasta ahora al leer a Renato. Una pregunta si él está leyendo o no. Ha leído Mayra, me parece, ¿no? Sí. Sí, leyó Mayra, le toca a Ahora, Renato. ahora le toca a Renato. Sí, Sí, a una ver, pregunta, Pepe, sí. esos grupos, que son, digamos, grupos selectos, ¿cuáles podríamos, a cuál, en dónde encajarían ahorita esos grupos selectos que tienen un poco más de poder, digamos? Ujú. Yo me El párrafo refiero anterior. que, sí, 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 se refiere a ciertas élites, ¿no? Que tienen poder económico, que tienen algún control, ¿no? Que entre ellos pueden de alguna forma decidir sobre el curso, ¿no? Del avance de la humanidad.
Pero porque Mientras tienen, sea por el bien común, me parece que está todo bien, ujú, pero quizás no todo sea bueno por ahí, ¿no? pero tienen más otras capacidades o otros privilegios, o de qué se tratará, no entiendo. Bueno, es por todos conocidos que hay mucha gente que tiene muchísimo dinero y Ujú, que ha impuesto ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la ideología de género, ¿no? Que se ha difundido por sí, buena parte del mundo a través de ONGs, ¿no? De organismos no gubernamentales ujú, que reciben dinero de alguien que le interesa que eso prospere, ¿no es cierto? ok, No sé, no quiero decir nombres porque ujú, claro, podemos meternos en política, pero ya saben sí, a qué me refiero, sí, ¿no? sí, Hay sí, mucha gente muy rica que pone ingentes ujú, cantidades de dinero y que han inclusive forzado, y esa es una cosa que ha denunciado el presidente, que ciertos organismos de ayuda que tenía ujú, digamos, organización estatal de Estados Unidos, ¿no? Despilfarraba dinero sí, dando justamente para que estos grupos minoritarios tomaran, pues, mucha fuerza, ¿no? ok, ujú, Entonces, y eso ya les ha cortado el caño, ¿no? Les hace ujú, así ok, ya, que las cosas un poco están volviendo a su nivel normal. ujú, sí, 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 Arlene, ¿qué querías comentar? gracias, Pepe, Claro, la ideología de género a mí me parece monstruosa. sí, claro, Y lo mismo esa cultura woke y todas esas cosas, ¿no? Que estaban pues predominando tremendamente. Y el orgullo gay y todo eso, está mm, bien. Yo no tengo nada contra las personas que tengan totalmente identidades confundidos, sexuales, pero más adelante vamos a ver que hablan de estas cosas más en el libro, sí, como dicen, confundidos, así con esa palabra. así Pero es, tienen el derecho de expresarse de ser respetados y de que hagan la vida que ellos quieren vivir como ellos quieran, siempre y cuando no hagan escándalos y siempre y cuando no traten de imponer esa forma de pensar o esas tendencias en el resto de la gente que no piensa así, o sí, influir en los niños, por ejemplo. Eso así me es. parece muy mal. Y Yo no estoy de acuerdo con si piden respeto, pues también ellos tienen que dar respeto, porque también se da mucha libertinaje ya en ese sentido, que tiene uno que tolerar algo ciertas así. situaciones que no van con una persona, ¿no? Otra pregunta, Pepe, por ejemplo, hace rato en otro párrafo dice, los desenterraban para ver las características de una raza. Por ejemplo, ahorita, ¿qué puede pasar? Que ya realmente casi nadie, cuando una persona fallece, casi no es sepultada, sino ya incinerada. Ya no va a poder va- hacerse ese tipo de estudios entonces. Sí, acuérdense que leímos en el documento anterior que los nórdicos, estos que hacían el culto a la madre, también incineraban a sus muertos ¿Ok? y por eso no han quedado restos de esos esqueletos. Ujú, sí, Y entonces, pero nos dicen que si se desenterraran los esqueletos de hace 20.000 años, vamos a encontrar sí tipos característicos de estos cinco, ¿no? O sea, andita, sangui primario, sangui secundario, nodita y andonita, ujú, perdón, adanita o andita. ujú, Entonces, eso se va a poder hacer si es que se desentierra, sí, pero eso va a ser para el futuro. Entonces, aquí hay una guía para los futuros arqueólogos, ¿no? De las sí, generaciones siguientes. así es. Gracias, Pepe. A ti. Sí, Marlene, querías comentar algo. Sí, gracias. Esos grupos que imponen como esas ideologías pueden estar patrocinados por Caligastia. Bueno, tú sabes, Caligastia es una entidad espiritual que él no puede hacerse visible ni manifestarse físicamente. Los que sí pueden hacerlo serían los intermedios, ¿no es cierto? Ujú, Pero todos los intermedios rebeldes, o sea, todos los que estaban con Caligastia, ya sea primarios o secundarios, están presos. Todos han sido detenidos desde el día de Pentecostés. Entonces ya no, Caligastia ya no tiene intermediarios para poder influir directamente en las personas. ¿No? Pero como las personas sí pueden pedirle a Caligastia, ¿no? Pueden De pronto- invocarlo, no sé. por eso, entonces de eh, pronto podrían haber como manipulación de alguna ujú. manera.
O sea, yo pienso que si una persona lo invoca de cierta forma. Yo me acuerdo haber visto un video de un sacerdote que decía haber pertenecido a los Illuminati y que ellos tenían unos secretos y también las logias, no sé, tienen unas oraciones que hacen que se produzca una conexión directa con esas entidades, ¿no? Y entonces prácticamente abren su mente para que ellos influyan sobre esas mentes, ¿no? Ujú, Em, o sea, es una, como decir, una vender tu alma al diablo, ¿no? ujú, Pero ninguna entidad puede entrar en una mente contra la voluntad de esa persona, inclusive con mentes débiles. Antes lo hacían con mentes débiles porque parece que era más fácil, pero ya eso se acabó, eso no hay, ¿no? Yo diría que la mayor parte de la maldad que hay en el mundo, que persiste en el mundo, son gente que lleva genes, ¿no? Digamos, destructivos, maléficos, un gen asesino, podríamos decir, y es parte de la maldad propia del ser humano que opta por hacer eso conscientemente, ¿ok? No es por influencia directa de Caligastia, ujú. no tendrían atenuante. Yo creo que hay gente que decide hacer daño, que decide hacer mal, o sea, que es egoísta, quiere conseguir fuerza, poder, dinero a toda costa, ¿no? Sin importarle o sin respetar los derechos de nadie. Octavio, adelante, Octavio. Hermanitos, buenas tardes, gusto en saludarlos. Lo que pasa, hermanito, que siento que a veces le echamos la culpa más a Caligastia de lo normal. Nuestra naturaleza sí es, porque por el proceso de evolución siempre tuvimos que ser los más fuertes, o se tienen que ser los más fuertes, los más listos, los que se previenen. Entonces nuestra naturaleza así es. Tendemos siempre a lo malo. Inclusive en la Biblia está escrito. Pero por eso es lo importante de conocer la revelación, ¿verdad? Y los principios de nuestro Creador, que es lo que nos permite pasar al lado opuesto y cambiar nuestra forma de ser. Pero lo vemos en todos los días, en cualquier ámbito. Todas las personas que no tienen el compromiso de tratar de hacer la voluntad de Dios, pues por lo regular son personas que tienden hacia ese tipo de conductas. Yo siento que más está en nuestra naturaleza, por nuestro proceso evolutivo, por de dónde venimos, los primeros, ya ve que cuando las primeras razas de los prehumanos, pues eran contenciosos, eran belicosos, eran agresivos. ¿Por qué? Porque el proceso evolutivo así lo requería. Entonces ya en la medida que conocemos a Dios y sus principios, pues algunas personas tratamos de moldearnos, pero nuestra naturaleza así es. Y si observamos cualquier situación ahorita como están las cosas en el mundo, pues ahí es la tendencia natural, ¿no? De los humanos. Por eso es lo importante de conocer a Dios. Gracias. Así es, Octavio, 100% de acuerdo contigo. La mayor cantidad de maldad que hay en el mundo es por el mismo ser humano, no creo que sea por influencia de Galiastia. Bueno, ya hubo una influencia y eso ha quedado sembrado, ¿no? Ha quedado el veneno, como quien dice, ¿no? Yo recuerdo cuando capturaron a Abimael Guzmán, ya no existe ese hombre maléfico y sanguinario, que inculcó a los jóvenes el odio, ¿no? Y los convirtió en asesinos. Y cuando lo capturaron, él dijo, no me importa ya mi vida ni si yo necesito seguir al mando, ¿no? Porque ya todo está en la mente de mis seguidores. Eso Ujú, recuerdo que lo dijo así. Y efectivamente, hasta ahora hay gente que quiere rescatar o quiere revivir ese pensamiento maligno que tuvo este hombre, ¿no? Que causó tanto daño al Perú. ujú. Bueno, a ver, avanzamos un poquito más. Pasamos al número 6 o lo dejamos aquí porque este sexto numeral, la sexta sección, es larga y es muy interesante. Hay mucho que conversar, discutir acá. Ahora les voy a enviar el documento ilustrado para que lo vayan viendo y vayan meditándolo, porque hay
mucho, mucho pan que rebanar, mucha tela que cortar. Este, Ujú. y creo que vale la pena tomarlo, hacerlo en una segunda parte a fondo y no apurarnos ahora por terminar el documento. ¿Qué les parece? Vamos a Claro, dejar de compartir perfecto. y ahí nos quedamos por hoy día para hacer la sexta y última sección del documento con toda tranquilidad y detenimiento para sacarle el máximo provecho la próxima semana. Muy Octavio, bien. tu Oiga, reflexión. hermanito, ahorita hay una conferencia que va a participar la hermanita Flor Robles, pero no tiene Zoom. Entonces no sabe usted cómo podemos al menos escucharla. En YouTube, A Florcita Robles, en el canal de YouTube. Y creo que va a estar en vivo, pero nunca me ha tocado una No, que no esté en oh, Zoom. ujú. no es en YouTube. Ella, yo sé que cuelgan sus conferencias, todo queda pues guardado en YouTube, igual hacemos nosotros. Gloria, explícale tú que tú estuviste el lunes. Sí, tiene que entrar a Casa MEC Ah, ya, 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 el canal de, de De Agustín. Agustín. sí, sí, ¿Casa Sí, qué? ya, es en Casa MEC Casamec, sí, de Agustín Arellano, de sí. Agustín Arellano. Ahí está, ahorita va a estar en vivo. ¿Es Facebook, me parece? También, No, no, ¿Y se necesita una liga o algo? es sí, YouTube. No, hay una. Ya, Ah, ok. Ahí si la pueden poner, les voy a agradecer. ok, 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 interesante. Tú Gracias por estás en el hacerlo. grupo, en el chat de aquí de Urantia, Toronto, Octavio. Ujú. Bien, Gracias. Octavio, ¿tú estás en el chat de Urantia, Toronto? Sí, es el de aquí, ¿no? El de ahorita de esa Ajá, reunión. ajá, en el ajá, ok, chat. yo la pongo ahora. Sí, Ok, gracias. ok. De nada. Bien, bien. Ok, amigos. Entonces a todos les agradezco nuevamente su presencia, a los que nos ven por el canal también. Pongan like, ¿no? Dice, siempre es bueno eso. No sé, yo ni me preocupo por eso. Y cuando me dijeron que propaganda, yo dije no, para que no hayan cortes ni esas cosas, ¿no? Y bueno, no soy youtubero, para nada. Ok, entonces será Bueno, hasta el próximo gracias. Buenas miércoles, Dios noches. mediante. hasta el próximo Ok, Dios miércoles. los Chao. bendiga a todas y a Buena todos. Buenas semana, mucho. noches. Nos bendiciones. vemos. Buena Bye. semana.